Ahí está. Bueno, ahí estamos. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a estas reuniones que hacemos desde el Observatorio de Mujeres y Política de Transparencia Electoral. Estoy muy contenta de recibirlas y recibirlos una vez más aquí. Estamos en la segunda edición de nuestro programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina. Muy contentos de iniciar nuevamente este ciclo que durante el 2021 lo hemos realizado también de la mano de Transparencia Electoral, abordando diferentes temáticas que tienen que ver con la participación política de las mujeres, los diferentes desafíos que tenemos las mujeres a la hora de participar en política y también haciendo énfasis en la participación de las mismas en los procesos electorales. Es por eso que durante estos encuentros que vamos a tener durante este nuevo ciclo del programa, vamos a dar inicio a la edición 2022, a esta segunda edición, con un primer encuentro que se trata sobre observación electoral con perspectiva de género. Para eso hemos invitado a dos especialistas, a dos disertantes que nos acompañan hoy aquí. Por un lado, Rafaelina Peralta Arias, que es abogada y politóloga, es doctoranda en Ciencia Política y Procesos Políticos Contemporáneos por la Universidad de Salamanca en España y es fundadora de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Y también tenemos a Roxana Silva que nos está acompañando, es abogada, máster en Ciencia Política, presidenta ad hoc de organización, fundadora de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas y consultoras por la igualdad sustantiva de mujeres y democracia en América Latina. Ellas han participado y tienen vasta experiencia en observación electoral, pero lo que más me interesa que ellas nos puedan comentar hoy, y es lo que nos van a estar enseñando y compartiendo con todos nosotros y nosotras, es sobre su participación en misiones de observación electoral que tienen la particularidad de haber tenido la característica de hacerse con perspectiva de género. Es por esto que, en primer lugar, quisiera darle la palabra a Rafaelina, pero antes les voy a hacer algunos avisos para que podamos organizarnos mejor. Como todos han recibido al momento de inscribirse a este ciclo, me alegra que tenemos bastante compañía y de diferentes países de América Latina, por ahí nos saludaban desde México, de Argentina, de Uruguay. Estoy muy contenta por eso y también quisiera comentarles que en el plazo de esta semana seguramente van a estar recibiendo los certificados de participación y también esta reunión va a quedar disponible en nuestro canal de YouTube para que lo puedan rever o también compartirlo luego de que sea terminada el día de hoy. También les comento que por cualquier consulta o sugerencia o lo que sea, pueden comunicarse con nosotros a nuestro mail institucional, que es mujeresypolitica@transparenciaelectoral.org. Y bueno, sin más, mira, ahí también nos saludan desde Costa Rica, así que estamos bien variadas de países. Y les comento, aprovecho para comentarles a Rafaelina y Roxana que este ciclo tiene la particularidad de que reúne a mujeres que participan en política desde todos los países de América Latina, básicamente, también de diferentes generaciones y diferentes partidos políticos. Así que es bastante amplio en todos los sentidos y eso también enriquece mucho al momento de hacer preguntas y de la interacción que vamos a tener después. A quienes están asistiendo, les comento que al finalizar las dos exposiciones vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, pero sin embargo ustedes pueden ir realizando sus preguntas a través del chat de aquí de Zoom y también a través del espacio de preguntas y respuestas que tienen ahí debajo. Y después yo se las paso a nuestras expositoras. Así que bueno, sin más, muchas gracias a todas y todos por compartir aquí una tarde y por su tiempo fundamentalmente, por su interés en este programa y también a Rafaelina y Roxana por destinarnos un ratito de su tiempo para darnos herramientas y enseñarnos en esta tarde. Adelante Rafaelina, muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos y a todas y todos. En primer término, deseo agradecer a Transparencia Electoral en la persona de Valentina Cuevas, coordinadora de su observatorio Mujeres y Política, por su gentil invitación para formar parte de esta segunda edición del programa para el fortalecimiento del liderazgo democrático de las mujeres en América Latina, que en la jornada de hoy día, en este primer encuentro, abordará la temática observación electoral con perspectiva de género.
Gratitud, por supuesto, extensiva a mi colega, mi compañera panelista, Rosana Silva, amiga queridísima de muchos años. Se me pide que responda la pregunta, ¿por qué es importante una observación electoral con enfoque de género? Pretendo a seguidas responderla en rigurosa síntesis, dado el poco tiempo disponible, formulando primero algunas reflexiones preliminares sobre el viejo déficit de participación de las mujeres en política. Segundo, haciendo algún tipo de referencia al estrecho vínculo del tipo de sistema político y del tipo de sistema electoral con un mayor o menor impacto de la participación política de las mujeres, vale decir, un mayor o menor acceso de mujeres a los cargos de elección popular. En tercer lugar, algún tipo de referencia, aunque muy de soslayo, a las denominadas cuotas de género o acciones afirmativas de carácter compensatorio. En cuarto lugar, bueno, me adentraría en la respuesta misma ya de la pregunta de por qué es importante la observación con caracterización de género para concluir haciendo una mirada desde el canon constitucional al concepto de democracia paritaria, vale decir, una democracia de iguales. En ese sentido, paso seguido al desarrollo de estas ideas. Como tantas veces se ha repetido, la democracia descansa sobre la idea de la representación política. Si bien se ha avanzado en su construcción, la representación política equitativa entre hombres y mujeres es una tarea cuya consecución cabal está todavía en proceso en gran parte de los regímenes democráticos latinoamericanos. Para la conquista de ese objetivo político se impone analizar factores característicos de una determinada sociedad que van, entre otros, desde la cultura política, la idiosincrasia política, ciertos rasgos aún existentes de una cultura machista, antes predominante, hasta la estructura misma de los partidos políticos que mayormente se inclinan a fomentar o más aún favorecer los liderazgos masculinos, el sistema político y el sistema electoral. A diferencia de los elementos del sistema electoral, los otros factores contextuales son moldeables a corto y mediano plazo. ¿Acaso por esa razón la doctrina se ha enfocado en estudiar la estructura de los sistemas electorales con el fin específico de identificar los elementos que coadyuvarían a incrementar cuantitativa y cualitativamente la representación política de las mujeres en los cargos públicos de elección popular? La estrecha relación existente entre la configuración de los sistemas electorales y la representación política equitativa de las mujeres fue advertida hace mucho tiempo por Duverger al afirmar en 1992, por cierto, coincidiendo ese año con la aparición del término democracia paritaria. Cito: la representación proporcional es el sistema de elección más exacto, por lo que necesariamente, en contraste con los sistemas electorales mayoritarios, propiciarían la elección de una mayor cantidad de mujeres al Parlamento. Más recientemente, otros como Norris han hecho suyo ese criterio, señalando que en ese escenario los partidos políticos tienen mayores incentivos para nominar mujeres con el propósito de crear listas de candidatas y de candidatos más balanceadas. En ese sentido, cabe recordar lo sostenido por Rull en el interesante estudio que hiciera en 1994 sobre la cuestión. Cito:
Las condiciones sociales no serán suficientes para sustituir sistemas electorales desfavorables, para que las mujeres alcancen niveles óptimos de representación en los parlamentos y legislaturas locales. Pero condiciones sociales desfavorables, incluyendo prejuicios culturales y prácticas discriminatorias, pueden ser superadas en gran medida a través de sistemas electorales sustitutos. Los arreglos electorales no son neutrales, son el instrumento utilizado para excluir o incluir grupos. Los arreglos electorales son más propensos a cambiar más rápido que los prejuicios sociales y otras barreras sobre las oportunidades de elección de las mujeres y la representación justa. Concluye la cita. Los sistemas electorales proporcionales, sin embargo, no logran por sí solos una representación política más equitativa entre hombres y mujeres. Por tal razón, los estados han tenido que incorporar a su acervo normativo en materia electoral cuotas de género en su calidad de acción afirmativa de carácter compensatorio. Por primera vez, como todos sabemos, en los países escandinavos, como una estrategia política de los partidos de esos países en la década de los 70 y de los 80, y en América Latina, Argentina, es que inicia con la incorporación en 1991 de este mecanismo de afirmación. Como sabemos, son medidas de acción afirmativa, conocidas también como acciones positivas, movilidad positiva, promoción positiva o diferenciación positiva. Son mecanismos o políticas de carácter diferenciado que buscan favorecer personas o grupos de personas históricamente en desventaja en cuanto al goce de un derecho fundamental. Su fundamento legal radica en la consecución de la igualdad material, que refiere más bien a la equidad real entre los miembros de la comunidad política determinada. Al pasar balance al alcance de las denominadas cuotas de género en la región y constatar de modo tangible lo mucho que falta por recorrer, cabría, no vamos a entrar en datos estadísticos, todos entiendo que sabemos que nos falta todavía mucho para alcanzar un lugar parecido a la paridad en nuestras cámaras legislativas. Pero al pasar balance al alcance de estas medidas, de las denominadas cuotas de género, cabría preguntarnos cuál objetivo hemos estado persiguiendo. ¿Igualdad de oportunidades o igualdad de resultados? Lógicamente, siguiendo a Torres, un gran estudioso sobre el tema, y un trabajo que publicó en 2009, está claro, y todos estamos contestes, en que el Estado ha de garantizar a la par igualdad de oportunidades, igualdad de acceso a las oportunidades e igualdad de resultados, esta última, claro está, en cuanto le sea posible. Sin embargo, la realidad es otra, muy diferente. Las cuotas de género, aunque potencializan la representación descriptiva, no han sido suficientes para lograr un equilibrio en la representación política entre mujeres y hombres. Hay coincidencia en precisar, ahí hay aportes de Jones, de Del Campo y de Luengo, que para aumentar la efectividad de la política de cuotas de género, se deben adoptar medidas legislativas en el tipo de circunscripción y en los tipos de listas electorales. A veces, inclusive, estas medidas podrían tomarse a través de decisiones de carácter administrativo por parte de la autoridad electoral correspondiente. Estudios empíricos muestran que aunque en teoría la cuota de género parece generar mejores resultados al combinarse con listas cerradas y bloqueadas con mandato de posición, no puede aseverarse categóricamente que el voto preferencial, dicho sea de paso, siempre más cónsono con el principio democrático, desfavorece la aplicación de la política compensatoria. Hay que estudiar siempre, una y otra vez,
cada contexto político electoral en su propia dimensión para poder llegar a una conclusión determinada. Y es esta última cuestión la que conecta muy directa y estrechamente con la importancia medular de la observación electoral con enfoque o caracterización de género. A la luz de las anteriores consideraciones, visto el déficit que acusa la participación de la mujer en política, su aún escasa presencia en el ejercicio de cargos de elección popular, una observación u acompañamiento electoral que no se adentre, que no profundice en las causas de tal flagelo, que no analice aspectos como los siguientes, no estaría definitivamente completa. Mecanismos de postulación partidista, igualdad de oportunidades para el acceso a tales mecanismos de postulación partidista, mecanismo de postulación no partidista. Estoy pensando en el caso de México, que permite postulaciones independientes. Estoy pensando también en el caso de algunas candidaturas locales en regiones de Colombia, en las que entidades comunitarias pueden postular mujeres candidatas o candidatos, aunque está muy claro que los partidos políticos siguen siendo la herramienta primigenia a partir de la cual se efectúan las postulaciones a cargos electivos. Otro aspecto que avala, que le da crédito a la importancia de por qué una observación con carácter de género, lo sería estudiar in situ la igualdad en la competencia. Si no hay igualdad en la competencia, se pierde uno de los rasgos que nos ofreció Robert Dahl en su formidable definición de poliarquía. Entonces, si no hay igualdad en la competencia, no podemos hablar de una elección justa. Violencia política contra las mujeres, un tema que está ocupando la atención de muchos estudiosos de la participación política de las mujeres, y que ha sido tema obligado en los últimos cónclaves internacionales relativos al tema. La violencia política contra las mujeres está prevista legalmente en nuestros países. ¿Cuál es su alcance? Se trata de un flagelo casi siempre invisible, pero que se traduce en obstaculización, como todos sabemos. Garantía de formación política. Estoy pensando de las mujeres militantes de partidos políticos. Estoy pensando en aquella disposición contenida en prácticamente todas las leyes y códigos electorales de la región que establece que los partidos políticos están obligados a destinar un porcentaje del presupuesto de la subvención estatal que reciben para capacitación y formación política de sus militantes. ¿Hasta qué punto eso va destinado también a mujeres que tienen aspiraciones políticas de ser candidatas? Acceso equitativo al financiamiento de las mujeres candidatas, un tema vital, un tema sensible dentro de las aristas de la problemática macro de dificultades de la mujer para participar en política. Siempre sale como una constante el acceso equitativo al financiamiento de las mujeres candidatas. Acceso equitativo a las campañas electorales a través de los medios de comunicación, mecanismos de fiscalización de estas medidas con enfoque de género. ¿Hasta qué punto se privilegian los hombres en detrimento de las mujeres candidatas?
cumplimiento de la cuota de género o porcentaje de paridad en la conformación de la boleta o listas electorales de acuerdo con lo establecido legal y reglamentariamente en cada caso. Respeto o no a los derechos políticos e individuales de las mujeres. Impacto positivo o no de la combinación de la cuota de género con ciertos elementos del sistema electoral, tales como tipo de listas y tamaño de las circunscripciones. Mecanismos de participación transversal de las mujeres en la organización y logística del proceso electoral. ¿Cuántas mujeres por mesas de votación? Capacitadas o no. Mecanismos jurisdiccionales garantes de los derechos políticos electorales de las mujeres, su acceso, alcance y eficacia. En fin, la observación electoral in situ con enfoque de género, a partir de la desigualdad política que ha afectado a las mujeres cultural, histórica y estructuralmente, constituye una herramienta a considerar en todo esfuerzo tendente no solo a un ejercicio y disfrute justo por parte de las mujeres de sus derechos políticos electorales, sino también en la impostergable conquista de una distribución equitativa del poder político entre mujeres y hombres. Y es que el camino hacia una democracia paritaria, el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación, es un principio general del derecho que irradia el ejercicio de todo el catálogo de los derechos fundamentales. La igualdad de los miembros de la comunidad política, vale siempre recordar, es uno de los principios fundacionales de la democracia representativa contemporánea. La concepción histórica de la igualdad entre los individuos que conforman la comunidad política es un elemento de crucial relevancia. Claro está, no es suficiente que la igualdad sea formal, sino que el Estado tenga la obligación, siguiendo el neoconstitucionalismo, de tomar medidas que concreticen la igualdad material. De ahí que muchas de las constituciones iberoamericanas reivindican la implementación de tales medidas o mecanismos al preceptuar, al disponer, verbigracia, como lo hace la Constitución Dominicana promulgada en 2010, en el numeral 5 de su artículo 39, lo siguiente, y leo a la letra: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión pública, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia, y aquí está la parte que quisiera relevar, destacar, el Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas a cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia y en los organismos de control del Estado. Concluye la cita del texto constitucional. Ojalá el camino hacia la construcción de una democracia de iguales encuentre como eje primigenio aquel canon constitucional que salvaguarda el ejercicio pleno y eficaz del derecho a la igualdad, porque como sabiamente sostuviera y sentenciara Luigi Ferrajoli, los derechos valen lo que valen sus garantías. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Rafaelina. La verdad que es súper interesante y a lo largo de tu presentación has hecho mención a varios de los temas que nos interesan analizar desde este observatorio, por supuesto, y también cuestiones sobre las que me gustaría que quizás retomemos al momento de las preguntas, que me han parecido súper interesantes. Me he anotado todo para quizás comenzar a hacer algunas preguntas al final. Para quienes se han seguido conectando, porque a medida de que vos estabas en tu exposición se ha seguido sumando gente a esta reunión, les comento que acaba de dar su exposición Rafaelina Peralta y ahora vamos a tener la intervención de Roxana Silva. Ellas dos nos están acompañando hoy en este encuentro sobre observación electoral con perspectiva de género. Estamos compartiendo con mujeres y también con algunos hombres de diferentes países de América Latina en en este primer encuentro de la segunda edición de este programa. Así que Roxana, sin más, te paso la palabra a vos para tu exposición. Muchas gracias. Muchas gracias también, Valentina. Un cordial saludo a todas las personas que están participando el día de hoy. Un agradecimiento también a Transparencia Electoral, a Leandro querido, a ti, Valentina. Un saludo cordial y fraterno también a mi compañera, también expositora, Rafaelina Peralta, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir muchas experiencias en el tema de observación electoral y asimismo desafíos en los que todos y todas debemos estar inmiscuidos con el propósito de alcanzar una democracia paritaria. Quiero comentarles que en las pasadas elecciones de octubre del 2021 en Paraguay se realizó específicamente lo que se denominan las elecciones locales para lo que son los intendentes, como se denominan allá, y autoridades locales netamente. Vale la pena señalar de que todos estos tipos de acciones, es decir, de observaciones, se fundamentan en lo que se denomina la participación. Y de allí la importancia del ejercicio de este tipo de derecho con el propósito de que en todo el ciclo electoral, es decir, durante y posterior, se realice este tipo de vigilancia o de observación electoral, como se lo denomina. Pero ¿cuál es la diferencia entre una observación electoral general, digamos así, y una observación electoral con enfoque de género? Básicamente, esta última observación es aquella que delimita y determina aquellas cosas que generalmente no se miran, no se observan en las tradicionales observaciones. Y ya me voy a referir a eso cuando vaya desarrollando mi intervención en cuanto a esta iniciativa que se viene desarrollando ya en algunos países de la región y que la está liderando en estos momentos la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Es importante señalar que también esta asociación cuenta con un observatorio de género y promueve la observación electoral con este enfoque que yo lo había indicado. Vale la pena señalar que para las elecciones de Paraguay realizadas el año anterior, se tomaron en consideración todas las facetas del ciclo electoral, como yo había mencionado, y donde prácticamente a través de las misiones de observación electoral se fueron desarrollando diferentes actividades tanto en la fase previa como es la coordinación, el tema de entrevistas básicamente a candidatas, entre otro tipo de actividades, para luego posteriormente revisar cuál es el sistema de transmisión de resultados, qué tipo de equipos tecnológicos se utilizaron el día de las elecciones, con el propósito de que el domingo 10 de octubre, donde se desarrollaron ya las elecciones, se dividió el grupo de magistradas y de funcionarias que forman parte de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. Vale la pena resaltar de que este tipo de asociación nace en el año 2016 y tiene la posibilidad de estar incorporando también a funcionarias electorales y a ex autoridades electorales, asimismo como funcionarias y magistradas en el ejercicio del cargo en esos momentos. Es así como un grupo de aproximadamente de 20 mujeres realizamos este tipo de observación y para ello nos dividimos en grupos
donde se produjo el desplazamiento de a diferentes recintos electorales. Por ejemplo, estuvimos en el Colegio San Andrés, en el Colegio Monseñor Lasagna, en el Colegio Gaete, en el Colegio Nazaret, San Pedro, también en el Colegio Cáceres, Santa Marta, entre otros recintos electorales, básicamente en colegios. Asimismo, podemos destacar que cada misión de observación electoral se lleva adelante con una dirección que la realizó en este caso la presidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador, y fue la presidenta también de esta misión que fue realizada en octubre del año anterior. Es importante señalar que uno de los valores sumamente importantes de este tipo de misiones es realizar los informes. Estos informes son de dos tipos, un informe preliminar y un informe final. Es decir, que una vez finalizado el proceso electoral, luego de que ya se realizan las elecciones el día domingo, como se suscitaron el 10 de octubre, las integrantes de AMEA nos reunimos y comenzamos a elaborar el informe preliminar en esos momentos, que es entregado a una secretaría técnica con el propósito de llevar adelante lo que es identificación de detalles adicionales que nos pudieran haber hecho falta, y posteriormente, aproximadamente en unos 15, 20 días, se entrega el informe final. Es importante señalar que esta observación con caracterización de género reconoce justamente en estas elecciones pasadas una iniciativa que la viene liderando el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Vale la pena señalar que esta entidad tiene en su estructura una unidad de política de género, lo cual resulta ser muy relevante, pues ha llevado adelante un sinnúmero de actividades y de proyectos con el propósito de dar cumplimiento tanto a la normativa constitucional paraguaya, así como a la normativa electoral. Por lo tanto, es destacado este tipo de acciones que ha llevado este tribunal para impulsar e institucionalizar esta unidad que yo he comentado. Asimismo, se debe rescatar de que este tribunal lleva adelante ya 7 ediciones de la Escuela de Formación Política para Mujeres Líderes. Estos son espacios femeninos con el propósito de llevar adelante la promoción de la participación política, donde a través de diferentes módulos se prepara a las ciudadanas para que puedan intervenir ya en política. Otro dato de suma relevancia es el poder observar que hubo una mayor presencia de mujeres en la conformación de las mesas en los locales de votación visitados, o que en otros países se denominan las juntas receptoras del voto. Hay un rol sumamente activo de las delegadas de la instancia electoral con el propósito de resguardar el orden de la jornada de elecciones. Otro de los factores sumamente importantes es que el organismo electoral realiza una evaluación de lo que se denomina el voto preferencial. Paraguay desde el 2015 cuenta con el voto en casa, que es un símil al voto en casa que se desarrolló por primera vez en la historia del Ecuador en el año 2012. Fue una experiencia que ha sido replicada en otros países de la región, y Paraguay lo lleva adelante desde el año 2015, como lo había mencionado. Ellos tienen también el voto preferencial con el propósito de coadyuvar a un mejor desarrollo del ejercicio del sufragio de mujeres, de personas adultas mayores, personas de la tercera edad, entre otros. Asimismo, es importante destacar de que el grupo de observadoras realizamos 38 entrevistas a las aproximadamente 50 candidatas que se presentaron en esos comicios, y algo sumamente determinante que ellas nos manifestaron fue la falta de financiamiento político
para que ellas puedan participar de forma activa en el proceso de la campaña. Ahí entonces vamos viendo ya algunos detalles que necesitan fortalecerse al interior de las instituciones, tanto de las organizaciones políticas como también de que se vele a través del el organismo electoral. Otro tema es que este tipo de situaciones evitan, mejor dicho, de que las mujeres puedan avanzar en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres en la competencia política. Es importante también señalar de que básicamente nos pudimos dar cuenta de que los locales de votación observados hubo un normal control de las medidas sanitarias. Recordemos que estas elecciones de octubre del 2021 fueron retrasadas justamente porque estábamos en el tema de la crisis sanitaria del COVID, y para ello se tomaron todas las acciones que llevó adelante la institución electoral con el propósito de precautelar el tema sanitario, ¿no? Otro tema también relevante es el que nos pudimos percatar de que la jornada se realizó en los tiempos previstos, a la hora de inicio, estuvo todo el material, los delegados de las mesas fueron capacitados oportunamente, hubo facilidad para usar las máquinas de votación electrónica también, y hubo básicamente el tema de accesibilidad a los locales de votación. Esto es sumamente importante, puesto que en otro tipo de elecciones a veces no hay facilidades para el acceso a las mesas de votación, por ejemplo, para las personas con discapacidad. Otro tema es que se identificó fue la necesidad de que se aumente la señalización de la prohibición del uso de celulares, y también de que se coloquen más afiches informativos para orientar a las personas que iban a ejercer su derecho al voto, ¿no? El padrón no se encontraba de forma visible en todos los locales que se visitaron, y por lo tanto es necesario que se vayan tomando ciertas medidas y reajustes con el propósito de implementar de mejor manera este tipo de acciones. Otro tema adicional es el hecho de que prácticamente existió un voto asistido y también una activa presencia de jóvenes en el proceso electoral. Hubo también una organización no gubernamental paraguaya que prácticamente tenía representantes en todos los locales visitados, y que se denomina Alma Cívica, quienes demostraron estar informados, capacitados, y estaban con un excelente distintivo para que se vaya realizando por parte de esa entidad lo que se denomina la observación electoral a nivel nacional. El otro tema que nosotros y nosotras pudimos percatarnos fue que había una muy buena información para el uso de las máquinas electrónicas, y también la ciudadanía podía utilizarla adecuadamente, y fueron familiarizándose en este proceso automatizado que se llevó adelante, ¿no? El otro tema es que los integrantes de las mesas de votación estaban prácticamente balanceados, es decir, con hombres y con mujeres, y también se observó que el escrutinio fue de forma fácil, fue práctica, fue rápida, y esto justamente se dio por el hecho de que se aplicaron tecnologías como el tema de la votación electrónica, lo que significó una mejora en el escrutinio por el uso de las máquinas de votación electrónica. Es importante señalar que toda misión de observación electoral tiene también una fase posterior, que es luego de emitido el informe final, es el poder realizar todo lo que se denomina un seguimiento a las recomendaciones que se emiten a través de este tipo de informes. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se vayan implementando mejoras continuas en el ámbito electoral, y que también se vayan generando procesos en los cuales es necesario, por ejemplo, una reformulación de reglamentos, o también incorporar el tema de enfoque de género
para el financiamiento político y también para que las bandas de las campañas políticas a través de los medios de comunicación también se vayan cumpliendo de forma paritaria, de forma equitativa. Un dato sumamente importante es que se requiere trabajar en el tema de violencia política y para ello la formulación de protocolos, de guías para que las personas sepan cómo denunciar y cómo llevar adelante procesos en los cuales se evidencie o se haya cometido algún tipo de violencia política en razón del género, ya sea tanto de forma presencial, en medios o en redes, ¿no? Otro asunto sumamente importante es la necesidad de pasar de una democracia incluyente a una democracia básicamente paritaria, que es algo que se lo viene trabajando ya desde el año 2015 y para ello es sumamente relevante el que se establezca que el cumplimiento de este tipo de normativa a nivel internacional. Y varios países de nuestra región han sido partícipes de generar una norma marco para consolidar una democracia paritaria que cuenta con 5 títulos donde se brindan ya los parámetros para lograr lo que se denomina una igualdad sustantiva. Tenemos una igualdad formal, una igualdad en las normas, pero no tenemos una igualdad real, una igualdad sustantiva donde las mujeres con el tema de la participación logren realmente una representación paritaria. Es así como se debe trabajar justamente para que los estados sean responsables de este tipo de democracia y también se deba evidenciar la necesidad no solamente de la participación, sino también de una representación real y paritaria y no solamente en los puestos de tomas de decisiones, sino también al interior de los partidos políticos. Dejaría hasta ahí mi intervención, agradeciendo nuevamente la atención brindada por ustedes. Muchísimas gracias, Roxana. La verdad que justo antes de comenzar estábamos hablando con Rafelina un poco y comentando sobre estas experiencias de observación electoral a las que se le suma este enfoque de género, que no es lo usual y que se está incorporando de a poco y que también tiene como sus propios desafíos y sus observaciones particulares en los diferentes procesos. Me gustaría, como para dar inicio a las preguntas, ahí tenemos un par que veo y si quieren las y los asistentes ir mandando sus preguntas también, pero doy inicio preguntándoles sobre algunos temas que han mencionado las dos y que me parece que es importante por ahí agregar algún tipo de reflexión y pensarlo en clave de América Latina, cómo estamos. Ambas han mencionado el tema, por un lado, del financiamiento de las mujeres, que es diferente al de los hombres o es en menor cantidad que el que tienen los hombres al momento de realizar sus campañas. Y por el otro lado, también ambas han hecho mención al tema de la violencia política, y ahí justo al final de tu presentación vos, Roxana, hablabas de que se da en diferentes lugares, sea presencialmente, sea a través de la virtualidad en las redes sociales o en los medios de comunicación. Entonces, por ahí, quizás, yo no sé si ustedes lo tienen identificado, pero si pueden comentarnos sobre algunas prácticas positivas que se hayan hecho en algunos países o que ustedes hayan tenido oportunidad de conocer para dar alguna respuesta a estos dos temas que profundizan la desigualdad, como lo es el financiamiento y la violencia política. Y después ahí les voy leyendo las preguntas que nos han mandado. ¿Quién quiera dar inicio? Si me permites, Valentina, y con la venia de mi colega expositora, yo tengo aquí un material que quiero compartir. No sé si lo pueden ver. Este es el protocolo para la participación política de las mujeres en Colombia. ¿Sí? Ay, se te pierde un poquito, pero sí se ve, ¿sí? Más o menos. Sí, este de aquí es un documento sumamente importante
y que creería yo que puede ser una guía para que las mujeres puedan tener, no solamente las mujeres, hay que incorporar a los hombres, Sí, para que los hombres también sepan de que el cosificar la figura de una mujer es un penado, que cosificar el tema de su discurso o no darle importancia no es una cuestión leve, sino que se necesita que hombres y mujeres tengamos conocimiento sobre este tipo de herramientas institucionales que son básicas, pero no solamente desde la entidad electoral, sino también desde las mismas organizaciones políticas, ya sean partidos, movimientos o también lo que se denominan las alianzas políticas. Sí, si se me permite, bueno, agregaría que ciertamente, esos dos elementos, el elemento de la violencia política y el elemento de la falta de un financiamiento eh, adecuado, bueno, constituyen sin duda alguna eh, las dos grandes dificultades que sufren las mujeres que están en política. Y contestando tu pregunta y tu inquietud, Valentina, se me ocurre señalar que son cuestiones que deberían de ser contempladas en materia legislativa. Y pudiera parecer, como en su momento lo parecieron las cuotas de género, medidas discriminatorias y que un poco colocan a las mujeres en una situación embarazosa. Pero es que las desigualdades de acceso en la participación política de las mujeres son de tal magnitud, de tal calado cultural, histórico, normativo, estructural, que ameritan de medidas, ya sean de carácter reglamentario, cuando puedan tomarse, o ya sean de tipo legislativo, para que se haga viable realmente el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres. Porque en caso contrario seguirá siendo, como ya se señaló antes y lo señalé y lo reiteró Rosana en su excelente intervención, se quedará en el texto normativo y no vamos a pasar a derechos concretos, materiales, tangibles. Entonces, por ejemplo, la mayoría de las legislaciones en materia electoral en la región no contemplan la violencia política per se. La violencia sí está contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, pero más bien en materia inclusive de tipo penal. Pero es que la violencia política, pues sin duda alguna, es violencia, como se le quiera, no importa el apellido que se le ponga, como quiera, es violencia. Entonces, no se dispone de medidas efectivas, realmente efectivas, para que las mujeres puedan, a nivel jurisdiccional, ponerle freno a la violencia política. La MOE, por ejemplo, que es una entidad de elevado prestigio en la región, que tiene trabajos muy serios y ya de vieja data en Colombia, midiendo el comportamiento político electoral general y la situación de violencia política, sigue sosteniendo
que hay mucha violencia política y las mujeres como segmento más vulnerable que el hombre, pues siempre sale en mayor número afectada en términos de violencia política. Entonces, se trata de un flagelo que hay que acometer desde la normativa misma, porque si no contamos con un acervo normativo eficaz, primero que exista y luego que pueda realmente, que puedan las mujeres realmente tener acceso a ese mecanismo jurisdiccional para que cese la violencia política contra ellas. Eso en ese sentido, agregar en cuanto a la violencia política, que la formación política y la capacitación política de las mujeres siempre constituirá, sumará para que la mujer esté en mejores condiciones de defenderse de esa violencia política, de denunciarla en cualquier escenario. Porque aunque no pueda tener freno a nivel jurisdiccional con una sentencia eficaz, bueno, tiene también un capital político negativo para para aquel partido político que tiene, digamos, como costumbre maltratar y violentar políticamente a las mujeres militantes. No quiero con esto parecer que tengo una visión contraria a los partidos políticos, muy al contrario, pero sí es una constante que las mujeres denuncien en los espacios donde hemos podido observar con caracterización y enfoque de género, caso Santa Marta en Colombia, caso Paraguay, Asunción en Paraguay, es una constante que las mujeres denuncian violencia política dentro de los partidos en que militan. Así que, una vez más, volvemos al tema formación política. Definitivamente, para utilizar un término en boga, empodera a las políticas y las capacita para defenderse al interno de los partidos de la violencia política. La otra cuestión, no menos importante y que ha merecido tantos debates dentro de los que siguen estos temas e igualmente en diferentes seminarios, es el tema del financiamiento político y el acceso justo a las campañas electorales en medios de comunicación. Nueva vez, yo haría el mismo razonamiento. Es que las mujeres estructural, histórica y culturalmente son más vulnerables, así que también son más afectadas que los hombres políticos de la falta de un financiamiento político a tiempo y de mecanismos de fiscalización y de control de ese financiamiento que, aunque figura en la mayoría de los códigos y leyes electorales de la región, pues no hay una experiencia empírica importante, guardando distancias con caso Costa Rica y muy escasos casos en la región, que demuestren que efectivamente se ha fiscalizado el uso de esos recursos y se ha podido establecer responsabilidades cuando esos recursos no han sido distribuidos de modo equitativo para garantizar igualmente una competencia electoral justa, sin lo cual no pudiéramos hablar de democracia, porque la democracia supone
trato igualitario supone igualdad y eso empieza en la competencia. De modo que hay que seguir apostando a espacios en los que pueda verse más profundamente, considerando una vez más el contexto, porque no hay una regla fija a recomendar en todos los países de América Latina, pero sin embargo, sí hay unos parámetros generales que nos convocan a ponerle atención a estos males. ¿Acaso empezar por considerar y no olvidar que seguimos siendo la región más desigual del planeta? Entonces, eso yo pienso que nos compromete y nos obliga a todos a seguir trabajando en la construcción de un sistema de partidos más inclusivo, más cercano a la gente, a las comunidades, y un sistema electoral que garantice en el marco de ese canon constitucional que obliga al Estado a garantizar esa participación equitativa de hombres y mujeres en los cargos de elección popular. Yo cité el texto de la Constitución nuestra, de la Constitución Dominicana, pero todos sabemos que es una constante en el texto constitucional latinoamericano e inclusive iberoamericano el derecho a la igualdad y la obligación de los estados a garantizar esa igualdad para que no se quede en letra muerta. De modo que estos espacios, esta experiencia que está promoviendo muy vivamente la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas, que cabe destacar, tiene como su secretaría técnica al Centro de Asesoría y Promoción Electoral CAPEL del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que, como se sabe, es igualmente Secretaría Técnica del Protocolo de Uniore, que es el protocolo a través del cual los organismos electorales efectúan la observación electoral. Pues AMEA tiene el privilegio de contar como su secretaría técnica con el IDH CAPEL, con toda la experiencia tan vasta, tan rica que acumula CAPEL en materia no solamente de observación y acompañamiento electoral, sino también en materia de la reforma, en cuanto a la reforma política que se dio en la región con posterioridad a la transición a la democracia. De modo que AMEA tiene el lujo de contar con el IDH CAPEL como secretaría técnica y estas misiones, estas dos experiencias de Santa Marta en Colombia y de Asunción en Paraguay, contaron con la coordinación del IDH CAPEL. Se trata de una misión que contacta de modo directo a las mujeres que participan en el proceso electoral que estamos observando y que trata de ver más allá del día de las elecciones. Trata de ver, como señalara sabiamente Rosana, el proceso, porque contrario a lo que muchas veces creemos, las elecciones no son el día de las elecciones. Es el día, si se quiere, culminante, pero es el día en que concluye un proceso electoral que tiene muchas y diferentes etapas y fases. Y la participación política de la mujer para que sea eficaz
debe ser entendida desde todas las fases del proceso electoral, empezando por el partido político en la que milita la mujer. Entonces, esta observación electoral con caracterización o enfoque de género, digamos que dirige una mirada temprana del proceso, y que incluye el día de las elecciones, porque lógicamente nosotros también vemos la parte técnica, la parte de la logística electoral, de la organización electoral, vemos, como señalara también Rosana, la parte relativa al escrutinio, que está muy vinculada a la tecnología de la información, a tecnologías de tipo electrónico. En algunos lugares hay muy buena experiencia con el voto electrónico, otros no tienen la misma experiencia. Volvemos a la reflexión anterior de que todo dependerá del contexto, de la cultura, de la idiosincrasia política, de la voluntad política, de la solidez, del grado de solidez institucional o no, y del elemento histórico. Pero por donde quiera que se le vea, hay una deuda con la mujer, y estas misiones con caracterización de género pretenden solventarla a mediano plazo. Ojalá que sea a mediano y no a largo plazo. Ahí está. Muchas gracias por sus respuestas, Rafelina y Roxana. Para tratar de cumplir con el tiempo que yo les había prometido, voy a tratar de juntar algunas de las varias preguntas que nos están llegando, tanto por el chat como por la pestaña de preguntas y respuestas. Voy a tratar de resumirlas en dos, a ver si puedo. Por un lado, nos consultaban, Isabel, en relación a la experiencia en Colombia, en las jurisdicciones de paz, que permitió, dice, que las mujeres se inscribieran como candidatas a través de organizaciones sociales. El problema de acceso a la financiación fue todavía más grave que el de mujeres que se inscribieron a través de partidos políticos. ¿Cuáles creen que son los mecanismos para facilitar el acceso de las mujeres a recursos para financiar su campaña? No sé si hay alguna respuesta ahí, Rafelina. Sí, si me permite, Rosana, bueno, voy a valerme de mi condición de miembro de la misión de acompañamiento internacional de las elecciones al Congreso del pasado 13 de marzo en Colombia, que incluyeron las circunscripciones transitorias especiales de paz y, como todos sabemos, también una consulta partidista de las tres coaliciones más importantes que estarán compitiendo en las elecciones presidenciales de mayo de este año. Y precisamente la misión de acompañamiento internacional conformada por ex autoridades de organismos electorales y algunos académicos, pudo trasladarse a zonas de conflicto, y precisamente a jurisdicciones donde se estaban implementando estas, ¿verdad? Estas elecciones para las curules de paz. Personalmente me tocó viajar por aire a Tumaco, una región donde hay mucha presencia del conflicto y de violencia. Y una constante que, bueno, de eso creo que se hizo eco la prensa nacional en Colombia y la MOE, es que las víctimas, porque obviamente estas curules de paz están destinadas a ser ocupadas por víctimas del conflicto. Entonces, encontramos muchas mujeres que tuvieron mucha dificultad para acreditar su condición de víctima.
Ese fue un tema recurrente ahora en ese proceso en Colombia y como siempre, sale a relucir el aspecto de falta de recursos y de una competencia desigual entre hombres y mujeres. No sé si la pregunta abarcaba algo más que quizás Rosana pueda complementar. Roxana, si gustas. Sí, yo creo que está completa la respuesta de mi colega Rafaelina, acertada completamente. Comparto lo que ella está manifestando. Y bueno, pues si te parece, Valentina, hay un sinnúmero de inquietudes también, si podemos avanzar. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi colega y apreciada amiga, lo Bien. manifestado. Uh-huh. Bueno, después algunas de las preguntas tienen que ver con instituciones u organismos que puedan ayudar o acompañar a las mujeres para fortalecer su participación política o estar preparadas ante estas situaciones de violencia. Creo que eso es bastante específico de los países, pero quizás ustedes por su propia experiencia puedan recomendar algunas o algunas en las situaciones que hayan estado observando, cuáles son las que tienen posibilidad de actuar. Varias de las que nos están preguntando esto, me imagino que serán de diferentes países de la región, así que quizás no hay una institución específica, pero si ustedes quieren mencionar algunas. Aquí yo quisiera mencionar de que se ha formado a nivel de Latinoamérica Igualdad Sustantiva Mujeres por la Democracia. Es con varias expertas a nivel de Latinoamérica con el propósito de apoyar en todo el tema, no solamente investigativo, sino también de acciones que se llevan y se lleven adelante. Otra de las instancias es el colectivo 50+1, que está en diferentes países de la región y que lo lidera México específicamente, y son instancias que apoyan justamente este tipo de iniciativas. De ahí a nivel, por ejemplo, para buscar financiamiento en el tema de participación política, por ejemplo, en Estados Unidos existen algunas organizaciones no gubernamentales que dan financiamientos, claro, son cortos, pequeños, pero que dan apoyo. El otro son las escuelas de liderazgo. Y ahí yo quiero hacer un llamado a algo que justamente estaba viendo en el chat. Alguien me preguntaba qué otro tipo de, justamente Jimena Hernández, qué otro tipo de actos u omisiones se pueden dar para invisibilizar a las mujeres dentro de un proceso electoral. Y aquí yo me voy a tomar 2 minutos simplemente para compartir algo que lo trae Bernarda Sanabria Tovar sobre el acoso digital, que comprende comportamientos repetitivos que buscan atemorizar, enfadar o humillar a las mujeres con el objetivo de alejarlas de la esfera pública o política. Esto es del Observatorio Electoral de Participación de Política de Bolivia, del organismo electoral de Bolivia. Entonces, para que todas nosotras y todos también, de forma general, tomemos en cuenta de que el asunto de la violencia política a veces no está establecido en una norma específica como ha sido pionera Bolivia, sino que de forma general en nuestra legislación penal está catalogada como un delito de odio. En el caso de Ecuador, recién en febrero del 2020 se estableció como una forma de violencia este tipo de acoso y de violencia política. Entonces es importante que la norma exista, pero que también cómo se dinamizan procesos de reclamación, procesos de defensa, y algo que lo quiero compartir aquí justamente con una teórica paraguaya que es Line Barreiro, que dice, todo este tema de violencia política debemos generar expertas penalistas que también lleven adelante el asunto de la defensa. Muchas de las denuncias no se sustancian, simplemente quedan en denuncia, los archivan, porque no existe una forma
para juzgar con enfoque de género y que se apliquen este tipo de situaciones. Desde Organización Movimiento Ciudadano por la Democracia estamos pendientes de poder trabajar en un protocolo, una guía que nos permita dar algunos parámetros para el juzgamiento con enfoque de género, ¿no? Y aquí mi colega Rafaelina ha tenido tanta experiencia justo como magistrada del tribunal de su país y en el ámbito electoral, ¿no? Es muy importante que se vayan generando y fortaleciendo los conocimientos y un saludo también cordial a Politiconas. Sé que está aquí Ana María Calle, está mi compañera Isabel, hay Politiconas y les hacemos una invitación para que participen en Perú, también está en Colombia y próximamente en Ecuador y quisiéramos que en otros países de la región. Así que un saludo cordial. Sí, justo eso les iba a pasar la pregunta después, porque ahí Ana María de Politiconas preguntaba sobre misiones en las próximas elecciones en Perú y en Colombia, para, bueno, coordinar las iniciativas y demás. También hay muchas consultas sobre las diferentes cuestiones que ustedes han citado a lo largo de sus exposiciones. También Roxana me ha estado mandando los diferentes links. Les comento a quienes están conectadas, que si les parece, junto con los certificados, les puedo adjuntar estas diferentes bibliografías y materiales para que los puedan también tener a mano y puedan recurrir a ellos por cualquier tipo de consulta. Yo no quisiera abusar más de su tiempo. Sé que tenemos muchas preguntas y que ha habido mucho interés en ambas exposiciones. La verdad que, bueno, como mencionábamos, es un tema que no está muy desarrollado todavía y que es muy positivo, creo que lo estemos hablando aquí, también con mujeres de todos los países de la región. Desde Argentina hasta México hay mujeres de toda América Latina, también hay personas de Cuba, de Uruguay, de Venezuela, de todas partes, así que si les parece, lo dejamos aquí. Les pido mil disculpas a quienes no hemos podido tomar sus preguntas. La verdad es que eran muchas y también muchos comentarios sobre diferentes experiencias de participación política. En relación a esto me gustaría cursarles la invitación porque a lo largo de los diferentes encuentros de esta edición del programa, recuerden que son una vez al mes, vamos a ir tratando estos diferentes temas que también han surgido en los comentarios, así que las invito a estar atentos a las redes sociales de Transparencia Electoral, a las comunicaciones por mail que les vamos a estar mandando, las invitaciones y demás, porque sí, en los siguientes encuentros vamos a estar tratando varios de los temas que han ido surgiendo en los comentarios. Así que también para ir dejando un poco y después seguir conversando sobre todos estos temas que son tan interesantes y que también tanto convocan y tanto debate generan, ¿no? Así que yo, sin más y sin abusar del tiempo de Roxana y Rafaelina y también de todos los presentes, les doy muchísimas gracias por su tiempo, por su participación, por sus excelentes exposiciones y por ayudarnos a comprender y entender un poco más sobre este tema que, como les decía al principio, nos había quedado pendiente en el 2021 y estoy muy contenta de poder dar inicio a este ciclo, a esta segunda edición, con ustedes dos acompañándonos. Así que un gran saludo desde Argentina por aquí, a toda América Latina, a todas quienes nos están acompañando, y especialmente a Rafaelina Peralta y Roxana Silva por acompañarnos en este primer encuentro de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Valentina. Por favor, un saludo cordial a Leandro, a Eduardo también, y gracias a ti por la perfecta coordinación de este evento. Mi amiga Rafaelina, un beso también. Siempre es un honor poder trabajar conjuntamente como ya algunas experiencias las hemos tenido. Gracias por la oportunidad, amiga, de poder compartir este panel contigo. Un honor. Me uno a esas expresiones de Rosana, muy honrada por haber participado con Transparencia Electoral, a la que le agradezco nueva vez la invitación. Y muy honrada de tener a Rosana como compañera panelista. Quedo siempre a la disposición de Transparencia Electoral y a la disposición en la búsqueda de un mejor posicionamiento, un posicionamiento más justo de las mujeres
en política. Muchísimas gracias. Y les recuerdo también que esto va a quedar grabado y va a estar disponible en esta semana seguramente en nuestro canal de YouTube de Transparencia Electoral, porque eso también estaban consultando. Así que sin más, un agradecimiento y nos vemos pronto, espero. Muchísimas gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego.